Esto es Equilibrio Empresarial. Hablaremos de técnicas de motivación y consejos para tener una mejor salud física y mental. Yo soy José Antonio Rivera y podrás encontrarme en mis redes sociales como José Antonio Rivera B. Sígueme porque juntos la vamos a romper. Era Miss Veracruz y luego no llegué a participar Fuiste en Miss Miss México. Veracruz Fui también. Miss Veracruz. No llegué a participar en Miss México porque mi papá me sentó y me dijo, este es tu momento de elegir si quieres ser una persona que la va a jalar esa vida por una cuestión meramente física o quieres ser una persona que se vaya por la parte intelectual y la parte profesional. Es tu momento de decidir. No vayas a Miss México. Y la influencia de mi papá Era prácticamente una sugerencia. Era absoluta. Sí. Y de verdad nunca lo hizo como una imposición, ni me lo impidió, ni nada, lo diría igual. Pero sí me llevó a esa reflexión y en ese momento avisé que no iba a llegar al momento en que te meten al hotel ya a estar ahí. Fue una decisión difícil porque la vanidad pues siempre te jala, pero fue una decisión difícil, pero también muy clara, ¿eh? Yo tenía 20 años. Sí. Entonces, bueno, pues tomé mi decisión y creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. ¿Y ahorita a qué te estás dedicando empresarialmente? ¿Sigues con los taxis? No. Hice muchas cosas, pero de las cosas importantes que puedo señalarles es, hice negocios y cosas, pero la que más ha sido la reciente es más de 20 años como franquiciataria de McDonald's en Cuernavaca. Órale. Por eso nos fuimos a vivir a Cuernavaca, más de 20 años como franquiciataria. Entonces casi todos hemos sido tus clientes en el trayecto. Sí. Espero que sí. Cuando no Sí. nos teníamos que desviar, ¿no? Sí, yo tenía Hacer todo así Morelos y parte Guerrero, entonces seguro que sí, alguno cayó por ahí, alguna vez. Oye, pues de todo dar. Y ahora, platícanos, por favor, qué es Sapiencia. Sapiencia es mi pasión, Sapiencia es mi sueño. Sapiencia es, después de ayudar a muchas fundaciones, decidir hacer una fundación propia. Una fundación donde pudieras canalizar a mucha gente buena que estaba buscando algo de cómo hacer cosas por los demás con la certeza y la transparencia que se necesita hacer. Y eso es Sapiencia, esta organización sin fines de lucro que decido sea para los que menos se ayuda. Es bien fácil porque yo soy muy niñera y era muy fácil irme por la tentación de ayudar a niños o enfermos o niños de muchas condiciones. Y sin embargo decidí no ir por el camino fácil, sino ir por el difícil. Y el difícil es cómo ayudar a la gente que nadie ayuda, que son estos mayores vulnerados, vulnerables, totalmente metidos en unas situaciones y condiciones no solo de pobreza, sino de carencias físicas, mentales, emocionales, llenos de soledad, muchos. Y pues ese es el camino y así fue como nace la Fundación Sapiencia. ¿A qué se dedica Sapiencia? ¿A quién ayuda específicamente? Solo a los mayores más vulnerados de la sociedad, a los mayores, personas de más de 60 años. Para darles una cifra, solo en Morelos, que es un estado muy pequeño, el 80% están vulnerados por cuestiones económicas. Esto quiere decir, son pobres, están en pobreza absoluta. El 80% de las personas de más de 60 años. ¿Y qué te inspiró a ayudar a este grupo? El amor a mi abuela primero. Sin duda, mi abuela marcó de una forma muy importante y su hermana, la tía, que marcaron mi vida de muchas formas, porque mientras mi mamá era una mujer muy conservadora en términos de sus actividades, era una ama de casa, la generación anterior, que eran mi abuela y su hermana, eran empresarias, eran universitarias, eran personas que sorprendentemente para su generación, la tía fue la primera, o de las primeras, no quiero decir la primera, por decir, presumir, sino simplemente de las primeras mujeres químicas farmacobiólogas de la UNAM. Entonces, para mí eso, yo ir sabiendo esto de mi familia, era como, wow, la tía, wow, mi abuela que llevaba las farmacias y ayudaba a su hermana que tenía laboratorios químicos y, o sea, mujeres
emprendedoras, mujeres hechas para adelante de una generación que no era común ver. Sí, de la mía. Había todavía muchas mujeres de mi condición social o económica que no trabajaban, y si trabajaban, vendían alguna cosita, no por menospreciar nada, ningún trabajo, pero no tenían un trabajo profesional real, de 8 horas, de estar metidos, de tener decisiones, responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ese fue mi primer gran ejemplo en la vida. Mujeres emprendedoras de una generación que esto las hace disruptoras. Y yo decido ser, en lugar de una ama de casa con mi mami, que también, por favor, todo el valor a ese trabajo, porque yo también lo hago. Y lo que menos quisiera es que pensaran que yo minimizo ese trabajo, porque ese es un trabajo de tiempo ultra completo. Y a mí me tocó hacer los dos. Entonces, y no para, aunque tengan 40 años los niños. No para. El de ser mamá y el de ser ama de casa es un trabajal y totalmente válido y valioso de muchas formas. Y bueno, pues entonces, ¿qué eran ellas para mí? Personas mayores. ¿Qué aprendí de ellas? Todo. Y mi papá también, pues era también una persona mayor para mí, aunque muere a los 58 años, y eso es un golpe bien fuerte. Entonces, mucha de su sabiduría y eso pues se me queda, y yo luego empiezo a buscar tutores sin saberlo, porque ahora les cuento a ustedes así como encontré tutores, hoy tiene 80 y 96, pero nunca los vi como tutores hasta que empecé a estudiar mucho de las cuestiones sociales. Entonces me di cuenta que lo que había buscado en esos dos hombres, que muy pronto yo, muriendo mi papá, yo necesitaba como de esa sabiduría, como de ese apoyo, y entonces encuentro primero a uno y luego al otro y me pego con ellos y siguen siendo mis tutores, gracias a Dios, todavía están bien y vivos y muy bien, y empiezo a aprender muchas cosas de ellos también. ¿Qué hicieron para estar tan bien? ¿Qué hicieron para llegar a estas edades? O sea, si ustedes platican con mi tutor de 96 años, no solo es la sabiduría que emana, es lo bien que está el canijo, o sea, su mente, su cuerpo, y empiezo a darme cuenta que atrás de eso, de atrás de ese tiempo que él dedica, que yo le llamo ahora el trabajo que hay que hacer, hay cosas que todos podemos aprender. Y me meto a estudiar todo esto, y así es como hago el doctorado en ciencias sociales, especializado en vejez. Así es. ¿Y cómo los ayudas? O sea, ¿qué trabajos les hace la fundación? Bueno. ¿Los educas? ¿Les das trabajo? Hacemos muchas cosas, pero voy a tratar de resumir un poco. Cuando empezamos a tratar de sacar esto como una filosofía de vida, yo le llamo una nueva cultura de la longevidad, en el camino empezamos a encontrar a una gran cantidad, les hablo de más del 80%, vulnerados en una extrema pobreza, que lo que les quisieras decir que hicieran, por ejemplo, el ejercicio, que les digo, el ejercicio es incondicional, punto fin. Pero ¿cómo vas a poner a hacer ejercicio a una persona que ya está en silla de ruedas? ¿Cómo vas a poner a hacer ejercicio a una persona que no tiene para comer? ¿Cómo vas a decirle que tiene que comer saludable si no tiene nada, ni siquiera saludable o no saludable para llevarse a la boca? Está en una silla de ruedas, si bien le va porque tiene una silla de ruedas, y si no, está tirado en un sillón en su casa o en una cama en su casa. Entonces, tengo que distraer toda esta intención, muchos años, para ayudar primero en las cuestiones más básicas, que son proveerles de un techo, de una alimentación básica y del apoyo en las necesidades externas. Y así empezamos la fundación. Tienen un asilo, ¿no? Tenemos primero un asilo que nos costó muchísimo esfuerzo construir. Nos llevó 2 años de construcción y 1 año por lo menos más de conseguir la ayuda antes para poderlo construir. Entonces, 3 años estuvimos concentrados solo en ese espacio, pensando que si ahorita teníamos a 9 abuelitos en un piso de tierra, en un lugar que nos cobraba 900 pesos la renta, con gente buena que nos ayudaba, que les podíamos dar lo máximo, era un té con un bolillo en las noches, pues de ahí a dedicar todo el esfuerzo a construir un espacio para 35 personas, con todas las comodidades, el lugar es muy digno, tiene jardín, o sea, es precioso, y estábamos muy orgullosos de eso. Y al otro día ya se había llenado, y al otro día ya teníamos gente pidiendo ayuda. Y entonces, ¿cómo íbamos a construir del día a la noche otros espacios para ellos?
Y entonces ahí nace el segundo programa. Y el segundo programa es, no me lo traigan. Denle techo a su abuelito, a su suegro, a su papá. Denle techo. Y nosotros nos ocupamos de ellos, les llevamos alimentos. Y así empieza el segundo programa. Alimentos no perecederos. Y así. Y luego viene el COVID y están totalmente desprotegidos y empezamos a llevarles toda la ayuda de protección. Luego vemos que su sistema inmunológico está terrible y empezamos a crear un programa para darles alimentos perecederos, que es mucho más complicado los que se dedican a ayudar en este caso. Y estábamos hablando ya de miles de apoyos para estas personas con el COVID. En fin, la vida también nos fue llevando en esta vorágine y ahora que empezamos, en medio nos encontramos con un terremoto en Morelos, que también nos hizo voltear porque no puedes dejar pasar estas cosas y nos hicimos cargo de un albergue de 500 personas que teníamos que mantener de todo. Entonces, se ha podido hacer todo esto de verdad porque tenemos un equipo, o sea, un consejo impresionante de gente comprometida hasta el full, voluntarios y gente que en los momentos de crisis y en los momentos que pedimos ayuda siempre están ahí porque saben que con muy poco dinero hacemos maravillas. Y hoy tenemos una fundación muy grande que tiene todos estos proyectos, pero todavía más, porque ahora tenemos un centro de capacitación para personas mayores para que puedan aprender la computadora muy amigablemente, gratuito, 100% gratuito. Cualquier persona mayor de 60 años en condiciones económicas de necesidad pueden acceder a nuestro centro de capacitación. Solo se investiga que verdaderamente no puedan pagar. Con eso es suficiente y tenemos a la gente que les está enseñando a usar. Imagínense qué padre ver a alguien que nunca se ha enfrentado a un teclado y que hoy no solo se enfrenta a un teclado, estamos conectados con el TEC de Monterrey, o sea, es muy profesional, tienen un teclado padrísimo, tienen sus pantallas enormes, porque además la vista les falla mucho, entonces tienen sus pantallas enormes y tienen una gran pantalla que es la que está conectada con el TEC de Monterrey y entonces hacemos esto. Y ver que la gente está aprendiendo muy amigablemente y que ahora ya se pueden comunicar con sus nietos, pero también que ya pueden conseguir un empleo, porque ahora hay muchos empleos que a nadie le importa que atrás esté una persona de más de 60 años, claro, con que sepa hacer ciertas cosas y nuestra ambición va hasta allá, va hasta que aprendan a perder el miedo de la computadora y puedan ser alguien que además con mucha paciencia y con muchas ganas de hacer las cosas y mucha responsabilidad. Imaginen que ustedes necesitan a una persona que conteste los teléfonos de las quejas de esto, del otro, pues ahí podemos tener un grupo de gente y darles un ingreso. Entonces tenemos muchos sueños y muchas pasiones que todas hemos ido sembrando y luego se han ido generalizando. También vamos a tener ya pronto la Feria del Apapacho, que decimos, todos tienen la oportunidad de apapachar. O sea, hay 1000 cosas que tiene la fundación y todas nos apasionan y todas nos permiten ayudar a muchas personas mayores. A ver, ¿cómo está eso de la Feria del Apapacho? La Feria del Apapacho es un proyecto de una chica universitaria de Pau, que se le ocurrió así como, bueno, pues aunque sea alguna vez que reciban algo lindo las personas mayores más pobres. Y entonces hizo su tesis de esto y nosotros la vamos a aplicar en Morelos. Entonces, ¿qué es? Bueno, que en febrero, y estamos empezando a trabajar desde ahorita, estamos juntando ropa, regalos, o sea, todo lo que nos puedan dar, muebles pequeños, todo lo que sea. Y entonces todas las personas, y lo vamos a publicar muchísimo porque sí queremos que sea mucha gente, todas las personas, otra vez de condiciones de nivel bajo económico, pueden venir y les vamos a dar manicure y les vamos a dar unos masajitos en sus hombros y les vamos a medir su presión para que sepan cómo está su presión y les vamos a medir el azúcar y les vamos a hacer todo lo que es posible hacer en un día, tanto médico como físico, que también es una forma de apapachar su salud y de que sepan cosas de su salud. Se van a llevar muchos regalos, van a tener comida, música, baile, o sea, un solo día, es una feria de un solo día para ayudar a que por lo menos una vez al año estén súper consentidos y súper apapachados.